A veces, el calor de un día en la playa puede despertar mucho más que simples recuerdos. Bajo el brillo del sol y el toque de la brisa, emergen sentimientos escondidos. Deseos latentes toman forma y decisiones inesperadas lo cambian todo. Imagina una madre que, entre miradas y caricias aparentemente inocentes, comienza a enfrentar emociones que nunca se atrevió a admitir. Hoy exploraremos los límites del deseo, la soledad y las elecciones que definen nuestras relaciones más íntimas. No se trata solo de una historia familiar, sino de aquello que se oculta entre líneas. Sentimientos intensos, decisiones que desafían la moralidad y las consecuencias que nadie puede evitar. ¿Estás listo para sumergirte en una narrativa que removerá tus emociones de maneras inesperadas? El sol brillaba intensamente, mientras Max corría por la arena con una alegría contagiosa. Para su madre, sin embargo, aquel día en la playa cargaba un peso invisible. Observaba a su hijo jugar, su risa resonando como una melodía que contrastaba con el silencio emocional en el que vivía. Alex, como siempre, estaba ausente, atrapado en el trabajo que parecía siempre tener prioridad sobre todo. A pesar del escenario idílico, había una soledad constante, como una sombra que ni siquiera el calor del sol podía disipar. Sentía nostalgia por un tiempo en el que los momentos en familia eran genuinos y completos, sin grietas. Mientras Mac recogía conchas y las traía orgulloso para mostrarle a su madre, ella sonreía. Pero, por dentro, su corazón estaba dividido. Se sentía culpable por desear que Alex estuviera allí, compartiendo esos instantes, mientras una parte de ella comenzaba a aceptar que tal vez esa desconexión era inevitable. Entre las risas de Max y el sonido de las olas, había un espacio vacío, un silencio que gritaba por atención. Se preguntaba si Max también percibía esa ausencia o si su inocencia lo protegía de la realidad. Aunque la playa estaba llena de gente, para ella parecía desierta. El sonido de las olas era hipnotizante, pero también funcionaba como un recordatorio de la constancia de la vida, siempre en movimiento, incluso cuando alguien se siente inmóvil. Observando a Max construir castillos de arena, intentó encontrar alegría en el momento, pero su mente vagaba hacia la ausencia de Alex. No era solo la falta de su presencia física, sino la distancia emocional que parecía crecer día tras día. La rutina familiar se había convertido en un teatro donde los papeles se interpretan con precisión, pero sin alma. Max, con la sencillez de un niño, trajo un balde lleno de agua para llenar el foso alrededor del castillo. Su madre, sonriendo, lo ayudó, pero sentía que su conexión con él era diferente de lo que había imaginado cuando soñó con tener una familia. Había amor, sí, pero también una angustia por no poder ofrecerle a Max la imagen completa de un hogar. Cada interacción rutinaria, un toque, una palabra, una sonrisa, estaba cargada de un deseo profundo de llenar el vacío que había dejado Alex. Pero, ¿sería eso suficiente? Mientras ayudaba a Max a recoger pedazos de madera para su castillo improvisado, comenzó a sentir algo inesperado. Una mezcla de rabia y tristeza burbujeaba en su pecho, como si las olas que lamían la arena intentaran arrastrar sus pensamientos hacia el fondo. Nunca imaginó que se sentiría tan dividida en un momento tan simple y común como ese. La ausencia de Alex se volvía más pesada, no solo por su falta física, sino por lo que eso simbolizaba. Estaba cansada de justificarse a sí misma que él lo hacía por el bien de la familia. ¿Realmente era así? ¿O era simplemente más fácil esconderse detrás del trabajo que enfrentar las fallas y la desconexión? La tensión interna creció y se dio cuenta de algo doloroso. Su resentimiento comenzaba a contaminar los momentos con Max. Él era inocente, pero aún así cargaba con el peso de las expectativas no cumplidas. Cada sonrisa que ella fingía ocultaba una culpa creciente.
se sentía como un puente que intentaba unir dos mundos que parecían alejarse cada vez más. Y, en el fondo, sabía que los efectos de ese distanciamiento podían ser duraderos. Max, aunque sin comprender, empezaría a notar los vacíos entre las palabras, los gestos, las ausencias. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, algo dentro de ella se rompió. O tal vez finalmente se ajustó. Al ver a Max corriendo hacia el mar, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el impulso de priorizarse a sí misma y a las necesidades que había descuidado durante tanto tiempo. Era un pensamiento aterrador, pero también liberador. Hasta ese momento había vivido intentando sostener una idea de familia que, en el fondo, ya no existía. No se trataba más de Alex, se trataba de ella, de Max, de lo que podría salvar o condenar a ambos. Cuando Alex finalmente llamó, tarde y despreocupado como siempre, ella no ocultó el cansancio en su voz. Lo que dijo fue simple, pero cargado de un peso que él no podría ignorar. Tenemos que hablar, sobre todo. El silencio al otro lado de la línea confirmó el impacto de sus palabras. Sabía que esa conversación abriría puertas difíciles, tal vez incluso destruiría lo que quedaba. Pero había algo más grande en juego, la oportunidad de reconstruir una conexión verdadera, aunque eso significara enfrentar consecuencias dolorosas. Al final, la verdadera cuestión no es solo sobre las elecciones que hacemos, sino sobre cómo moldean lo que somos y el impacto que dejan en quienes amamos. En esta historia, un simple día en la playa se transforma en un punto de inflexión. La vida de la madre, del hijo e incluso del esposo ya no será la misma. Pero la pregunta que queda es, ¿tenemos el valor de enfrentar nuestros deseos y miedos para seguir adelante? ¿O preferimos esconder nuestras emociones en las sombras de la rutina? ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de esta madre? ¿Qué dicen tus propias elecciones sobre ti? Reflexiona, cuestiónate. Y si estás listo para cambiar, para ser más auténtico contigo mismo y con los demás, entonces empieza hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Hay muchas más historias y reflexiones esperándote. Hasta la próxima.